Sociedades mercantiles. ¿Qué es una sociedad mercantil? Una sociedad es un acuerdo entre dos o más personas, las cuales se obligan a aportar recursos y/o esfuerzos organizados para ofrecer bienes o servicios destinados a la realización de un fin común, primordialmente lucrativo. ¡Soy casi rico! ¡Puedo alquilar lo que quiera! Y que además posee una personalidad jurídica propia y diferente de los individuos que la conforman. Requisitos. Toda sociedad mercantil se debe constituir ante el notario público mediante la presentación de un acta constitutiva, la cual deberá contener el quiénes, el qué, el dónde, cómo y cuándo y hasta el porqué de dicha constitución o sociedad. Es decir, el acta deberá contener nombre, domicilio y nacionalidad de los socios, el objeto de la sociedad, razón o denominación social, duración, nacionalidad de la sociedad, domicilio, cláusula de admisión o exclusión de extranjeros, importe del capital social, forma de administrar la sociedad, facultades de los administradores, nombramientos de los mismos y la manera en que se habrán de repartir las utilidades y las pérdidas de los socios. Sí, como decía. Clasificación legal de las sociedades mercantiles. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, esta reconoce a las siguientes como tales: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social. Por otra parte, los socios responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, sin importar utilidad o pérdida. Esta es una sociedad que prácticamente ha desaparecido de la vida jurídica. Está integrada por dos tipos de socios, los cuales pueden ser los socios industriales y los socios capitalistas. Un socio industrial es aquel que aporta sus trabajos y conocimientos, claro, por falta de capital. Mientras que el socio capitalista es el que aporta el monto en efectivo o en especie. Sociedad en comandita simple. Esta existe bajo una razón social y en la cual encontramos dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados pueden ser uno o más y responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales, mientras que los comanditarios solo responden hasta por el monto de su obligación u aportación. Sociedad anónima. Las SA, pues son sociedades anónimas, se componen de socios cuya obligación solo se limita al pago de sus acciones. Su abreviatura, pues SSA. Sus requisitos, los que yo conozco, es que haya dos socios, que cada uno de ellos tenga al menos una acción, que se exhibe el dinero por lo menos un 20% en efectivo y que se... no me acuerdo. Bueno, para vigilar la sociedad anónima hay un administrador designado. Sociedad anónima. Es la sociedad que existe bajo una denominación social, formada libremente y en el cual los socios responden de manera limitada hasta por el monto de sus acciones y el pago de las mismas. La denominación siempre deberá ir seguida de las palabras sociedad anónima o de abreviarse SA.
¿Cuáles son los requisitos de la Constitución? Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito, pero que en todo caso será de un múltiplo de un peso, que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en partes por bienes distintos en numerarios. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es un grupo de socios que su única obligación es por el monto que aportan. Es decir, si yo aporté 5,000 pesos, solo respondo por esos 5,000 pesos. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar presentadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y los requisitos que establece la presente ley. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social, que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de las abreviaturas SDRL. La omisión de este requisito sujetará a los socios de la responsabilidad limitada. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. El capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. La constitución de las sociedades de RL o el aumento de su capital social no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios, que representen la mayoría del capital, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor. La transmisión por herencia de las partes sociales no requerirá el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevea la disolución de las sociedades por la muerte de uno de ellos, o que disponga la liquidación de partes sociales que correspondan a su socio difunto. En el caso de la sociedad, no continúe con los herederos de este. Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad a una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva. El valor de su parte social, a no ser que trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales. Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. Queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en el trabajo o servicios personales de los socios. Sociedad cooperativa. ¿Qué son las sociedades cooperativas? Son una forma de organización social creada por personas físicas que tienen un interés común. Deciden unir esfuerzos y ayudarse para satisfacer necesidades de grupos e individuos, realizando actividades de producción, distribución y o consumo de bienes y servicios. Esta sociedad, las características de los socios son más importantes que el capital que aporten. Por esto hay beneficios como cada uno de los socios tienen derecho a un voto y que se otorguen estímulos para aquellos socios que cumplan con todas sus obligaciones, lo cual depende enteramente de su desempeño. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios socios comanditarios
que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La razón social se integra con los nombres de uno o varios socios comanditados, seguido de las palabras y compañía u otras equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social o denominación, en su caso, se agregan las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura. La administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas comanditados y en caso de que un accionista comanditario se haga cargo de la administración, adquiere la misma responsabilidad de los socios comanditados. La sociedad puede ser administrada por personas extrañas que no sean accionistas, con la misma responsabilidad de los accionistas comanditados.